Para todos, gracias por estar participando una vez más. La verdad que hoy cada una de las charlas y de los encuentros que tuvimos aquí en el Atlantic Real Estate fue un éxito, ¿sí? Y en este caso creo yo que es una de las más esperadas porque es un poco charlar, ¿no? Digamos, un debate que va a tener a 4 arquitectos protagonistas, a uno como moderador, que es Marcelo Artime, y después, obviamente, van a estar participando en la invitación que nos hacías en estos 150 años de la arquitectura de Mar del Plata, Eduardo Agüero, Oscar Cañadas y Homero Sangorrín. Vamos a ver, antes de escucharlos, ¿sí?, un video que nos muestra lo linda que es Mar del Plata. Bueno, Marcelo, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a Martín Sala por darme el placer de compartir una charla sobre todo lo que van a hablar son ellos tres y además haber armado este nuevo espacio de encuentro en Mar del Plata que no existía y que la verdad que está muy bueno. La verdad que tanto la obra de ustedes, generalmente todo el mundo lo conoce, con lo cual me parece que estaría bueno ir sobre otra mirada que tiene que ver a lo mejor con la historia personal de cada uno, que tiene que ver a lo mejor con aportes que ustedes pueden hacer desde su experiencia y desde su profesión a la ciudad. Así que arranquen el que quiera. La palabra obviamente que la tienen ustedes, que son los interesantes para escuchar. Gracias. Arréglense, claro, exactamente. Eduardi, vos. Hola, bueno, ¿se escucha bien? Bueno, muchas gracias, obviamente a la organización, Martín, Marcelo, por este espacio que nos dan. Bueno, mi historia con la arquitectura, o mi historia personal con la arquitectura, arranca, bueno, no sé en el caso de Oscar y de Homero, pero en mi familia, mi padre fue ingeniero civil, con el boom producido por la ley de propiedad horizontal, que en Mar del Plata hizo digamos, un cambio muy importante a nivel urbanístico. Se vino a vivir a Mar del Plata y empezó a trabajar como contratista de hormigón armado. Estuvo en las obras de Antonio Bonet, un poco hablábamos recién con los colegas. Y de alguna manera, como yo tenía un hermano mayor que fue también ingeniero como mi padre, que es ingeniero como mi padre, como fue mi padre, un poco en esas épocas era como que a los 16, 17 años era como que yo venía escuchando lo que yo debía hacer, digamos, no era algo muy pensado desde mi punto de vista y obviamente podía haber sido un fracaso muy grande. La cuestión es que yo me terminé por alguna razón apasionando con esta carrera y terminé digamos, recibiéndome en tiempo y forma, empezar a trabajar, me agarró toda una etapa de las décadas del 90, 80, fin de 80, 90 y principios de los 2000, donde no había trabajo. Bueno, veo algunos compañeros de Jorge González o bueno, Marcelo también hemos sido compañeros. Y recién a partir del año 2002 empecé a poder tener un trabajo estable de arquitecto. Es decir, estuve 13 años entre que me recibí y pude trabajar de lo que yo anhelaba hacer. Bueno, de ahí un poquito, me interrumpís cuando vos lo digas. No, tranquilo. De ahí fuimos teniendo con distintos socios un desarrollo que fue cada vez increciendo. Nos hemos ido convirtiendo tal vez en algún sentido, uno pasa de ser un arquitecto o un unipersonal en un pequeño empresario. Y bueno, el trabajo fue aumentando. Hemos pasado a hacer algunos desarrollos de fideicomisos organizados por nosotros, después hemos ido teniendo un desarrollo cada vez más importante y bueno, y hemos ido, digamos, surfeando todas estas olas, ya que está Fernando acá, que ha tenido la economía
la economía nacional y marplatense, ¿no? de etapas donde no se podía construir 1 metro cuadrado de departamento porque la suma del valor del lote más los costos no daban, o sea, daba pérdida con los valores del mercado, a una etapa que estamos a partir del año 2004, 2005, que se empezó a revalorizar Mar del Plata como una plaza atractiva para gente que viene de afuera y todo eso. Y bueno, hemos ido creciendo en ese sentido y bueno, ya no nos podemos echar atrás. Muy bien. Bueno, Oscar, tu obra, junto con María Aidé, con Carlos en su momento y con Jerónimo es conocida, pero estaría bueno saber un poco cómo empezó todo. Y obviamente también estaría bueno tener una reflexión acerca de tu última etapa ahora académica, que eso sí es un debut de tu parte. Bueno, gracias. Gracias por la invitación y por todos los que se animan a escucharnos, además, por estar acá. Sí, voy a tratar de ser breve. Si se quiere, mi vinculación con esto de la arquitectura quizás empieza en Bariloche, por unas cuestiones de azares de la vida. Tengo que ir a vivir con un tío cuando tengo 12 o 13 años, y yo dibujaba muy bien desde chico, o creo que lo hacía más o menos, y mi tía dice, vos tenés que ir al industrial. La verdad que el industrial es creo que todos acá saben que es un colegio técnico, donde se aprende los rudimentos de construcción. Sería como una de esas escuelas de artes y oficios que en algún momento fueron parte de, o estudiamos en Historia de Arquitectura de la Bauhaus. Tengo esos primeros 2 años profesores alemanes, realmente eran alemanes, que hablaban con ese acento alemán, que me enseñan un montón de cosas, entre ellos automotores. Uno aprendía de todo ahí, en esos primeros talleres. Vuelvo a Villa Gesell, ahí me encuentro con otra escuela siguiendo con el secundario, otra escuela de técnica, pero con muchos docentes de la UBA que habían recalado acá a través de la dictadura militar, entonces se habían refugiado un poco en lo que eran Gesell, 10.000 habitantes, una aldea en los años 80, que me empiezan también con el tema del dibujo, empiezo a ganar un poco la mirada de algún docente que me empieza a prestar libros, y entre ellos había libros de arquitectura de Le Corbusier, de Ray y todo, con lo cual ahí empezaba yo a entender quizás de a poco por dónde iba a ir mi historia. Sigo yo con el tema de que mi viejo era vendedor de libros y me gustaba mucho leer, entonces tenía por definir. A mí me gustaba mucho leer, me gusta escribir, me gusta la historieta, por ejemplo. Y con esta nueva impronta, con esta nueva empuje, tenía 2 decisiones para tomar. O la decisión mía era decir, ¿por dónde voy? ¿Por literatura, por arquitectura? Y como todo sucede bajo un árbol en la vida, o las partes buenas suceden ahí, ¿no? Dicen algunos que un jardín de infantes es como un árbol, ¿no? Desde donde florece todo. Mi viejo en una charla con un mate me dice un día, pero Oscar, ¿estás seguro que vas a estudiar literatura? Dice, literatura, dice, te vas a morir de hambre. O sea, no, ¿quién te va a dar trabajo? Y bueno, yo estaba convencido, no, sí, voy a estudiar. Como siempre, a los 17, 18 años contradice a sus padres. Me quedo solo y pasan los días y vuelvo me tengo que anotar en la facultad, y entonces decido por arquitectura. ¿Por qué lo decido? Porque él me dice una frase que siempre la cuento. Él me dice, mira, con literatura vos vas a poder escribir, vas a poder leer, pero nunca vas a poder construir un edificio, que es algo que te gusta. En cambio, como arquitecto vas a poder hacer una obra de arquitectura y siempre vas a poder leer, siempre vas a poder escribir. Es decir, parece sencillo, pero eso me volcó a trabajar o a estudiar arquitectura. Y por el lado de avanzando en la profesión, recibiéndome acá, con las dificultades que tenía en los años que me recibo yo, que son los fines de los 90, 96, 97, me pongo a trabajar, no había trabajo también, como dice Eduardo, y un día me convocan en el estudio
a dibujar, a ser parte de un concurso, el concurso Puntamogotes. Ganamos el primer premio y a partir de ahí inicié la vinculación con el estudio, y que duró, en una primera instancia, duró hasta el 2003, donde bueno, yo tenía una serie de necesidades, no solamente económicas, sino que además tenía una hermana que vivía en España. Tenía muy decidido irme a vivir afuera, y se lo planteo a Carlos y a Maridé. Ahí recién estaba empezando Jerónimo, y bueno, me hace una propuesta que justamente es asociarme al estudio y bueno, trabajar ese momento que era hacer muchos proyectos que Carlos llamaba, somos expertos vendedores de cartón pintado, porque no se construía mucho en ese momento, pero con esa promesa de decir todo va a mejorar, ¿no? Que es lo que pasa a partir de los 2000, 2003, que es un poco lo que estábamos hablando hace un rato, donde se empieza a reactivar y empieza a aparecer esta nueva oportunidad para Mar del Plata. Se empiezan a construir la visión de todos los que participan del colectivo de lo que es una ciudad, empieza a dar sus frutos y se empiezan a capturar esos momentos de oportunidad, ¿no? Como dice, es el dios Kairos, o el dios de la oportunidad de la ciudad, que creo que se extiende hasta los días de hoy, y es donde toda la ciudad tiene que estar atenta para transformar una ciudad intermedia, una ciudad tan rutilante como es Mar del Plata, en una oportunidad no solamente para nosotros, sino para los que nos vengan, o sea, nuestros hijos también. Bueno, en ese desarrollo de esa primera, de esas primeras trazos como arquitectos, llegamos acá hoy, ¿no? Con el volumen de obra que tiene el estudio, con la idea de que hacer arquitectura, que siempre decimos como un mantra, es hacer ciudad, y generar siempre como una especie de... yo creo en las persistencias. La persistencia es hacer, y siempre tratando de ser mejor lo que uno hace, mejorando la calidad, porque eso redunda en una mejor ciudad, que es un poco también el legado de Carlos Mariani, la idea de Maridé y también de Maridé, ¿no? Que son los socios fundadores del estudio, y en la cual nosotros tratamos de proseguir también con Jerónimo. En los últimos 2 años soy convocado por la Universidad Atlántida, ¿no? Tengo las primeras charlas acá con Marcelo, donde empezamos a pensar una nueva oportunidad o un marco nuevo de oportunidad para enseñar arquitectura, para promover lo que creemos que tiene que ser la enseñanza actualizada tecnológicamente, pero también por conceptos que renueven la mirada y estén atentas a un montón de circunstancias. Una de ellas, por ejemplo, que estamos en un mundo que tiene un compromiso o requiere un compromiso de todos desde lo sustentable, ¿no? Pensar cómo hacemos las cosas, ¿no? La trazabilidad de nuestras decisiones, desde que se origina un material hasta la decisión de una raya en la arquitectura, determina cuál es la suerte de ese edificio, y la suerte de ese edificio impactará indudablemente también en la suerte del planeta. Bueno, un poquito para empezar está bien, ¿no? Homero. Bueno, buenas tardes a todos en serio, es un honor para mí, lo digo con una mano en el corazón, estar con Duardi, con Oscar. Duardi porque es imparable, Oscar porque es un filósofo más que un literario, y ustedes porque son la energía viva de Mar del Plata, son los que hacen detrás de escena todo lo que nos apuntalan y nos apoyan. Tengo 2 maneras de poder hablarles, una personal y otra que quisiera de alguna manera como encolumnarme con la temática de Mar del Plata y de su evolución, que me gustaría hablarlo de una forma muy sintética. La tengo punteada porque fueron ítems que fui anotándome yo mismo durante toda la semana, para de alguna manera hacerle como un tributo a nuestra ciudad, que creo que todos queremos. Si tengo que hablar de mí, tendría que decirles que, bueno, nací acá en Mar del Plata, nací en mi casa, que sigue siendo la que era de mi mamá hace un año y ahora pasó a ser mía, en Sarmiento y Saavedra, y es donde nací, donde me crié, donde pasé mi primera infancia, que fue hermosa, y alrededor veía demoler casas, y mis papás acumulaban y guardaban y perseguían a botelleros que iban con antigüedades, arañas, y a partir de ahí empecé a tener un primer contacto
de alguna manera un poco melancólico de la arquitectura, porque eran las casas que se iban demoliendo, que estaban cercanas a la costa o cercanas tanto para Playa Grande como para la Bristol, y era muy chico, yo tendría 4, 5, 6 años, y como me pasó como Oscar, descubrí, o me descubrieron que dibujaba, y dibujaba imparablemente, a veces con el dedo. Una vez a Oscar Niemeyer, la mamá le preguntó, cuando hacía así, le preguntó qué estaba haciendo, y Oscar Niemeyer le dijo, dibujando, mamá, dibujando. Y yo creo que me identifico con eso porque también lo debo haber hecho en forma inconsciente. Mis padres, teniendo 4, 5, 6 años, vieron que tenía mucha facilidad de dibujo, entonces en vez de reprimirme, porque no era muy normal que un varón dibuje tanto, me apoyaron. Entonces me llevaron a las pocas escuelas y talleres que había siendo preescolar. Después, cuando realmente quise estudiar, empecé, por supuesto, mi secundaria tradicional de perito mercantil, y en tercer año estudié en paralelo otra carrera en artes visuales, en donde aprendí escultura, pintura, dibujo, grabado, historia del arte, matemáticas del arte, en paralelo a mi perito mercantil. Me recibí y estudié arquitectura, y me recibí también a los 23 años con una información que en realidad no sabía para dónde dispararla, porque tenía una formación arquitectónica, pero también artística. Entonces, el hecho de haber sido un artista desde muy chico, pero con una formación de arquitecto, me planteé yo mismo, me planteó la vida, qué hacer, si una cosa o la otra. Y en definitiva, con el correr de los meses, me di cuenta que por ahí podía hacer todo a la vez, desdibujar los límites entre el arte, el diseño y la arquitectura. Y paulatinamente lo hice, al principio dibujando remeras, tarjetas para Puigmayor, discotecas, supermercados, diseñé miradores, balnearios, y de a poquito eso que yo pensaba que no iba a poder funcionar, empezó a funcionar porque de alguna manera, al viajar también al exterior, traía ideas que no eran para mí tan innovadoras, pero cuando las volcaba a materializarlas, llamaban la atención. Hoy por hoy me siento que soy un artista arquitecto, y me siento que hice bien en algún momento cuando a los 30 años tuve la posibilidad de trabajar en Disney, y ya estaba con mi green card en trámite, tenía un matrimonio amigo en Orlando que me apoyaba, me daba todas las pautas para poder ordenarme con mi driver license, con todo un montón de cuestiones que tenía que hacer para empezar a estar inmerso en el mundo de la arquitectura y el arte en algo tan magistral como Disney. Estuve 1 mes, 2 meses, ya estaba entrando en el mundo americano, y como tenía clientes acá que había dejado pendientes, había puesto un reemplazante, me decían, ¿y Homero cuándo vuelve? Y en realidad yo me estaba quedando para estar inmerso en un mundo que no busqué, porque en realidad yo iba como una experiencia de luna de miel a visitar a mi pareja amiga que siguen en Orlando, y pasaban los días y los meses y yo decía, ¿es mi lugar? ¿Estoy haciendo bien? Bueno, un día, estando con mi mujer en la habitación de huéspedes, le pregunté, ¿vos tenés ganas de estar acá en Estados Unidos? Y ella me preguntó eso, y yo dije, no. ¿Y vos? Tampoco. ¿Y si nos volvemos? Y nos volvimos. Y nos volvimos a Mar del Plata, y en el avión decíamos, bien, nos volvimos a Mar del Plata. Y cuando volví no me arrepentí, porque sentía que tenía una hoja en blanco para poder dibujar, crear, imaginar. Cualquiera me decía, están locos. Y yo dije, no, al contrario, estoy totalmente enamorado de todo lo que me está por venir. Y eso me pasó a los 30, o sea, ahora tengo más de 60, y todo lo que me propuse, por suerte, lo fui haciendo sin darme cuenta. Tratando de ser buena persona, buen arquitecto, tratando de que mis ideas vuelen con la imaginación, pero tengan los pies en la tierra. Entonces, todo ese proceso lo fui haciendo de una forma tan intuitiva, que hasta me siento como deslumbrado, porque ahora estoy hablándoles de todo el colegio de arquitectos, somos 3, y de los 3 ahora estoy hablando yo. O sea, es demasiado el honor que tengo de estar en el lugar que estoy. Homero no es un sobrenombre que me pusieron de casualidad en la facultad a los 19 años,
porque pensaban que yo estaba de novio con una chica que me quería copiar en realidad con física y matemáticas, que eran las dos materias difíciles para ingresar a arquitectura. Me decían Homero Adams, Homero, y el Homero trascendió más que mi propio nombre. Ahora me dicen arquitecto Homero y no tengo ningún problema, hasta me encanta que me lo digan. Bueno, eso por un lado. Por otro, quiero tratar de encolumnarme con la temática y hacerle un honor a Mar del Plata y toda la temática que ustedes están elaborando. Voy a ser muy breve porque el punteo es menos que una caricia, lo tengo acá en mi iPad. Y ¿estoy aburriendo? Díganme no, ustedes. Lo que se nota es que sos el único que estudiaste. No, es que como no había consultado en realidad, traté de ser muy cuidadoso, porque en realidad yo creo que en la vida pasan tiempos una o dos veces. Estar acá sentado con ustedes, que para mí es una honra, no sé si va a volver a repetirse en el aquí y ahora. Entonces trato siempre de ser muy responsable de lo que digo y lo que hago. Bueno, en principio, yo quiero hablarles de Mar del Plata en tres tiempos: en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado puedo hablar, voy a ser muy breve, simplemente es como referenciar todo lo que nos pasó en la ciudad para que tengamos conciencia de dónde estamos parados hoy y dónde podríamos estar en un futuro, porque en realidad estamos dejando esto para nuestros hijos, para los que nos van a preceder. Entonces, del pasado puedo decir que a finales del siglo XIX la ciudad empezó a ser un balneario de élite argentina, con grandes mansiones y chalets pintoresquistas, como todos sabemos, que eran impresionantes. Los tuve que dibujar, hice una donación al Colegio de Arquitectos en donde imaginé, un poco me había ayudado Cova a recomponer el paisaje urbano de Mar del Plata, e imaginé a la Belle Époque de Mar del Plata con el gran paisaje que tenía desde el Torreón, la Bristol, que era la playa más sofisticada que se imaginen, con lo que había diseñado Carlos Thais, que el paisajismo era impactante, y todas las mansiones que eran deslumbrantemente impresionantes porque eran arquitectos que venían de Europa, escapados de la Primera Guerra Mundial y construyendo a sus clientes obras que directamente eran imposibles de construir hoy por hoy, 100 años atrás, 120 años atrás, y es realmente muy impactante observarlas en detalle. Bueno, todo eso fue desapareciendo. En 1930 se construyeron los primeros hoteles, los primeros chalets, que fueron de alguna manera más modernos y más funcionales, distintos a la Belle Époque de principios del siglo. En 1948 sabemos que hubo una ley de propiedad intelectual, de propiedad horizontal, que fue una ley sancionada que permitió construir edificios entre medianeras, lo que transformó radicalmente el paisaje urbano. Y finalmente, en el siglo XX, con la posmodernidad, surgieron edificios de departamentos y torres destinados principalmente a turistas y no residentes. ¿Qué pasa hoy con Mar del Plata en el presente? Yo diría que tenemos varias cosas que resolver. Primero, solucionar cómo preservar el patrimonio arquitectónico que tenemos y redefinir la ciudad, algo que vos, Oscar, sos siempre muy pensante en eso, cómo redefinir la ciudad. Y yo pensaría en, primero, reforzar las leyes que protegen los edificios históricos y patrimoniales, y después crear incentivos y beneficios fiscales a propietarios que mantengan y restauren sus propiedades históricas. Quedan muy poquitas, pero esas poquitas es la memoria colectiva que todos tenemos, la que queremos atesorar para que no se pierda de nuestra memoria y de nuestra historia y de nuestras vivencias o la de nuestros padres, todo eso hermoso que fue, porque es una ciudad construida arriba de otra. Por último, en el futuro, mi propuesta, y esto es totalmente personal, yo quisiera pensar en desarrollar 3 nuevos polos de gran crecimiento urbano, en donde tengamos uno al norte, uno al sur y otro al oeste de Mar del Plata, descomprimiéndola y extendiéndola. Para eso habría que crear un comité multidisciplinario asesor para el Consejo Deliberante, para el Honorable Consejo Deliberante, para el Intendente, para el Jefe de Planeamiento, es decir, apuntalarlos con conocimientos académicos y de investigación. Por eso, para mí, habría que tener 8 integrantes. Esto es lo que pensé y lo puntualicé en forma muy intuitiva. Primero, tendrían que existir la visión de 2 decanos de la Facultad de Arquitectura, la pública y la privada, para aportar conocimientos de investigación y meramente académicos de arquitectura.
Tendría que en ese comité multidisciplinario también estar presente el presidente del Colegio de Arquitectos para asegurar la calidad y la ética profesional en los proyectos. Un urbanista para planificar el crecimiento urbano de manera integral y sostenible. Un ingeniero civil para asegurar que las infraestructuras sean seguras y eficientes. Un economista para evaluar la viabilidad económica de los proyectos y su impacto en la economía local. Un ambientalista para garantizar que el crecimiento sea respetuoso con el medio ambiente. Y ya voy cerrando. Lo último que querría comentarles es que para mí es muy importante que en ese grupo y en esa comisión esté un representante de los vecinos. Porque nada mejor que los vecinos para que aporten cuáles son sus necesidades y las opiniones de la comunidad sean escuchadas. Y por último, el último integrante, el octavo, para mí tendría que ser un artista. Un artista para que imagine distintas propuestas de arte urbano en cada barrio y nos haga reflexionar sobre lo que aportamos a este mundo. ¿Qué le dejamos? ¿Qué le regalamos a Mar del Plata? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Homero. Tomando un poco este recorrido cronológico que hiciste hasta la actualidad, la verdad que a mí me encantaría saber, digamos, los últimos 20 años, ustedes coinciden que fueron los años de más desarrollo de arquitectura y creo que fueron los últimos 20 años en los cuales empieza a haber una impronta de arquitectos egresados de la Universidad de Mar del Plata, de la Nacional, y que empiezan a tener firmas, digamos, en los metros cuadrados que se construyen en Mar del Plata y construyen en ciudad. ¿Cómo ven la actualidad? ¿Cómo ven esta cuestión del patrimonio, los desarrollos urbanos, la arquitectura? ¿Cómo pasar, en tu caso, de arquitecto a desarrollador? Digamos, me gustaría mucho la opinión de Oscar y la tuya, Eduardo, en base a la experiencia de mucha construcción que además tienen los dos. Bueno, primero, digamos, estoy de acuerdo con muchas cosas las que dijo Homero y en desacuerdo con algunas. Entonces, esto ya se empieza a poner un poco mucho más mucho mejor, porque si no... Por un lado, digamos, a ver, el tema de la calidad arquitectónica de Mar del Plata, yo creo que con 60 años de facultad pública y con la aparición ahora de la Universidad Atlántida, tenemos un nivel de arquitectura individual altísimo a nivel nacional, por lo menos. Eso en ese sentido. Y el desarrollo de los últimos 20 años ha sido muy importante, cómo se ha ido transformando Mar del Plata. Con relación al tema patrimonial, bueno, yo tengo una visión que es muy personal y muy discutible, que es que con la ordenanza 10.075 es del año 95. O sea, estamos a 29 años de vigencia. Y los ejemplos virtuosos, a mi entender, son muy pocos. Con lo cual, para mí, el modelo de ejercer una sobreexplotación de una tierra porque tiene un bien patrimonial inserta en la misma está agotado. Para mí habría que ir a otro modelo que pudiera preservar mejor los bienes patrimoniales. En mi opinión, en muchos casos están siendo ahogados. Hay ejemplos muy buenos, pero son pocos. O sea, la Bolsa de Comercio, del Estudio Mariani, hay algunos ejemplos que son muy buenos, pero a mi entender muy pocos. ¿En qué estoy de desacuerdo con Homero? En el tema de qué es el desarrollo sustentable. Homero hablaba de polos de crecimiento extendiendo la trama urbana, o eso interpreté por lo menos, y hoy hace muchos años que sabemos que el crecimiento sustentable tiene que ver con la densificación de la trama urbana más que la extensión. Hay un estudio de un equipo de investigación liderado por Laura Zulaika de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que indica que entre el año 2010 y 2020 la población de nuestra ciudad aumentó un 5%, pero la superficie impermeabilizada aumentó un 70%. Sectores como el Corredor Norte, Corredor Sur y el eje de los barrios privados, digamos, iniciado por Rumenco, ha aumentado su población en casi el doble, o sea, 80%, 90%, creo que el mayor es el Corredor Norte. Este modelo de desarrollo que se está acelerando en los últimos años es absolutamente insustentable desde el punto de vista, yo creo que desde los tres factores de la sustentabilidad, desde el punto de vista económico,
ecológico y social. Y pongo el tema social porque ningún gobierno municipal, y lo sabe muy bien Jorge González o cualquier funcionario, puede abastecer de infraestructura y de los servicios básicos que necesita la población para urbanizar, para hacer ciudad, no para dar vivienda satelital. Entonces, en ese sentido, Homero, la verdad que yo estoy, y obviamente que estamos hablando de ideas, y obviamente que Oscar puede pensar otra cosa, y Marcelo puede pensar otra, pero yo estoy, digamos, preocupado con este modelo de crecimiento que se está dando. Entiendo que densificar racionalmente la trama urbana es la mejor salida. No se necesitan torres de 30 pisos o 50 pisos para densificar. O sea, acá ahí también hay un error con la densificación. Ciudades muy densas que todos conocemos, como puede ser Madrid, París, Barcelona, tienen 5 o 6 pisos. Ahora, con 5 o 6 pisos en una manzana marplatense se pueden alcanzar densidades de 1000 habitantes por hectárea sin mucho esfuerzo. Y eso son densidades urbanas vitales, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me animo humildemente a pensar que la ciudad debiera tener una impronta distinta. Hago un breve chivo, digamos, ya que estamos acá. Yo estoy presentando una nueva desarrolladora. Hace 30 años que trabajamos para clientes, con los cuales hemos aprendido muchísimo, y seguimos trabajando y queremos seguir trabajando, pero queremos guardar una parte de nuestro tiempo a hacer proyectos para la ciudad de Mar del Plata que puedan ser arquitectura de mercado, pero que puedan traer un beneficio a su entorno inmediato por lo menos. Entonces, esos proyectos que a veces tienen que ver con usos mixtos en una misma parcela o cuestiones de densificar con escala humana, cesiones al espacio público, etcétera, etcétera, para mí es el camino para un desarrollo sustentable de acá a futuro. Oscar, vos además, bueno, obviamente de ser un eximio proyectista, sos un tipo que tiene una mirada, digamos, de la actualidad de la ciudad. Estaría bueno saber tu opinión. Sí, Madrid, 1500 y pico se funda, Felipe II mueve la capital desde Barcelona, ¿no? Estratégicamente lo hace para generar una mejor defensa contra lo que habían sido la conquista de los árabes. Quiere decir que tiene muchísimos años más que Mar del Plata, consolidó toda una trama, construyó un tipo de arquitectura que tenía que ver con otro momento. Mar del Plata es totalmente diferente. Mar del Plata es una ciudad joven que tiene muchos periodos, ¿no? Es como que Mar del Plata, como todas las ciudades, si uno rastrea la historia y lee la historia de todas las ciudades, tienen como muchos momentos de refundación. Se van haciendo a sí misma y van encontrando. Es muy difícil pensar que voy a poder explicar todo lo que dijo Homero, y es como que no voy a tener no es la pretensión. Tiempo. Pero bueno, pero es que lo tendría que hacer porque es como que me siento medio con necesidad de hacerlo. Por eso nos sentamos así. Claro. Entonces, al ser además una Mar del Plata que nació aristocrática o que nació con una idea de generar un lugar que la gente venía acá no solamente por ocio, sino por una cuestión de salud. Ese un poquito había sido hay un pensador y arquitecto francés que dice que hay como dos momentos, es el descubrimiento de las vacunas como clave para el desarrollo de ciudades distintas y la tecnología aplicada a construir edificios y generar densidad, ¿no? El descubrimiento de las vacunas hizo que el plan de Le Corbusier fuera visto como inútil y cayera en la apreciación o en la posibilidad de ser aplicado porque se generan esas ciudades densas y lo que quería hacer Le Corbusier era abrir y generar, airear la ciudad justamente para que no existan esos caldos de cultivos en ciudades donde no corría el aire, donde tenían malas cloacas, todo. O sea, hay un montón de decisiones que si uno lo tiene que abordar desde el lado histórico, desde el lado tecnológico, entendiendo cada momento y volviendo un poco para tratar de ser lo más sintético posible, que es medio imposible con todo esto que se abrió. Yo diría que lo que coincido con
con Eduardo que la ciudad del presente y el futuro se la juega en la densidad. Y se la juega en la densidad, no tanto, o sea, no sé si son 7 pisos, si son 30. La pertinencia del objeto que uno inserta en un lugar tiene que ser analizado más allá de una foto. Eso es una injusticia y una pobreza argumental total. Sobre todo, contiene un sesgo desde el punto de vista cuando se cuenta un proyecto así. La cantidad de información que maneja el arquitecto, tanto desde, siempre decimos cuáles son las constricciones del proyecto, constricciones qué es lo que me condiciona para trabajar como arquitecto, y son innumerables, ¿no? Son desde el contexto, la normativa, el programa, leer la necesidad de la ciudad o del momento donde hay que intervenir, el presupuesto, las variaciones que van sufriendo las sociedades, y mucho más hoy, donde lo que nos interesa hoy, quizás mañana ya no, ¿no? Hay un vértigo acerca de remover y esa obsolescencia programada de todos nuestros deseos se da cada vez que pasan 6 meses, ¿no? Que pasan, ya sabemos ese dicho que cada 5 años se renueva todo el saber de un profesional, y un profesional entonces hoy en día no siquiera estudia, se recibe en la facultad, pero con suerte, si la facultad hizo bien su trabajo, le enseñó a aprender, porque está condenado a estudiar y a reestudiar el resto de su vida. Por ese lado, yo creo que el estudio ha dado muestras sobradas, incluso premiadas, acerca de cómo articular patrimonio con arquitectura de nueva planta. Estar dentro de los zapatos del que hace es diferente que estar afuera. Es siempre la opinión y eso lo aprendí con mi abuelo, ¿no? Cuando uno le decía, che, se hace de tal manera, dice, hacelo vos, agarrá la asada. Y creo que es así. Y por el otro lado, yo invitaría a cualquiera que quiera entender, por ejemplo, cómo trabaja el estudio en particular, lo invitaría al estudio, a cualquiera de los que está acá, y si quiere invitar a otros más, donde podríamos contar cómo trabaja el estudio y con qué compromiso arquitectónico, social, urbano, para con la ciudad lo hace, porque es además, yo creo que es un legado de Carlos Mariani y de María Pérez Maravilla. Ellos fueron los que pusieron en agenda, los primeros que pusieron en agenda la ciudad. Acá se pensaba de un modo objetual, y el estudio empezó a trabajar con edificios que resignificaban áreas, edificios que potenciaban el área, y lo seguimos haciendo, como agarramos un pasivo urbano como es el Royal y lo reconvertimos y mejoramos el entorno y propusimos un mix de uso, que es otra cosa que también tienen que hacer las ciudades, no pensar en el zoning, no creo tampoco en los planes están perimidos, los planes son de la época totalitaria, donde te decían cómo tenés que hacer las cosas, hay que creer en las estrategias y en las inteligencias colectivas. Ese es el modo de hacer ciudad. Ese es el modo, sí creo en la participación, que decías vos, tienen que estar todos reunidos, pero nadie tiene que decir cómo hacer las cosas, sí tiene que haber una normativa. Si hay una normativa que es obsoleta, hay que revisarla. Para eso tenemos las herramientas democráticas y republicanas para revisar qué rumbo tenemos como sociedad. Bueno, yo creo que me quedo recorto. Voy a hacer el punto, porque quiero remarcar esto, que es densidad y sustentabilidad. Esa es la clave del futuro. Bien. ¿Los puedo llevar a otro tema? Generalmente los arquitectos tenemos esa fama de que somos modelo Da Vinci, digamos, de que nos ocupamos absolutamente de todo y sabemos de todo. ¿Cómo se llevan con lo interdisciplinario? ¿Cómo se llevan con incorporar en los equipos profesionales de otras disciplinas que no sean la arquitectura? Bueno, empiezo yo y después se los paso a los chicos. Bueno, como les comentaba, en mi caso yo soy una mezcla de artista, diseñador y arquitecto, en donde es lo mejor que sé hacer, y en el proceso de todos estos años fui también director, pero en un punto cuando en realidad siempre empecé con la arquitectura comercial, porque fue lo que pensé que iba a poder de alguna manera como aglutinar todas las cuestiones que a mí me gustaban, como la escenografía, el diseño gráfico, el diseño corporativo. Entonces
desde la arquitectura comercial siempre me sentí muy cómodo al diseñar arquitecturas que fueron de alguna manera como reconocidas, como, no sé, digamos, Sacoa, Waikiki, Mirador 9, todos los locales de Sao en su momento. Bueno, fueron vertiginosamente uno atrás de otro, hasta que en algún momento me encontré con Carlos Mariani, y Carlos, que siempre era mi gran referente, me dijo: ¿a vos no te da lástima que todo lo que hagas se vaya demoliendo, se vaya mutando, porque tal vez un local se renueve y todo el esfuerzo que hiciste sea tan efímero? Y le dije: y sí, ¿y por qué no pensás en hacer arquitectura más sólida, tal vez edilicia? Y yo le decía: bueno, porque no estoy preparado, no sé. No, yo voy a armar una escuelita, así me dijo, y yo te voy a convocar. Lamentablemente, a las pocas semanas lo perdimos, y me dejó un mensaje de por qué rechazar a propuestas que podrían llegar a ser muy significativas, edificios que no hice tantos como los chicos, porque los chicos no paran de hacer edificios, hice solamente 4. Hice el edificio de Libertad y Salta, que se llama Pagos 2, yo le quería poner Aguas de Libertad. Es un edificio que en planta es muy funcional, pero tiene una respuesta hacia lo urbano muy metafórica, porque en realidad son formas onduladas que de alguna manera representan el movimiento del agua, y uno de alguna manera al transitar la Avenida Libertad va de alguna forma como dándose cuenta que el edificio pasa a ser cinético. Cinético es cuando una obra de arte, a la medida que toma movimiento la obra o el observador, la obra se va modificando. Entonces, eso es lo que pensé para el gesto arquitectónico hacia la ciudad cuando diseñé ese edificio. Después me tocaron lindos empresarios, como los que tengo actualmente, como Tilos, por ejemplo, que es un edificio totalmente opuesto, y el edificio es sumamente funcional, es de alguna manera un edificio que refiere a la arquitectura de los espacios amplios, pero por suerte tuve un gran cliente, y lo sigo teniendo, en donde me valoraron mi lado artístico y pude representar en el corazón de ese edificio una escultura que es muy simbólica, solamente es un secreto familiar, pero son 5 niños jugando con hojas gigantes de tilos. Y en definitiva, seguiré y seguiré proyectando, pero siempre voy a acordarme de proyectar con metáforas y con simbologías para que la ciudad no se pierda en edificios cúbicos o que no transmitan mensaje, porque la Mar del Plata, que nosotros nos remontamos, estaba cargada de información visual, y eso es lo que yo siempre trato de que no se pierda. Por eso hago un esfuerzo muy grande para que los edificios pasen a ser icónicos. A veces puedo, a veces no, es una conjunción del gusto del arquitecto o la afinidad con el cliente, y a su vez la respuesta si gusta o no al público. Entonces son 3 patas que a veces es difícil de lograr. Pero es siempre mi desafío de fusionar el arte con la arquitectura. Desde cómo lo implemento, yo me considero muy buen proyectista, pero no tanto director. Y a lo largo de todos estos años no podía hacer tantas obras a la vez. En algún momento me preguntaban: ¿cuántas obras tenés? 16. Y no podía dirigir a todas. Entonces preferí delegar, preferí tomar la arquitectura desde lo conceptual y proyectual, y derivar la dirección, que la dirección implica un esfuerzo titánico junto con la construcción. Y sí, por supuesto que superviso todo el proceso de la obra, pero no tengo la misma capacidad que cualquiera de los directores que actualmente trabajan junto a mí, porque no estoy preparado para tanta información. Como dicen los chicos, es un trabajo enorme de controlar desde un albañil, un ingeniero, hasta la final de cualquier obra. Son tareas sumamente complejas en donde prefiero hacer lo que mejor sé hacer. Bien, me dice Adrián que nos quedan 2 o 3 minutos, con lo cual le voy a pedir un poco sobre el tema de lo interdisciplinario y los equipos de trabajo. Bueno, obviamente que la profesión se complejiza cada vez más. O sea, nosotros hemos trabajado en obras. Yo soy, Homero es más grande que yo.
Más grande que Oscar soy yo. Hemos trabajado en obras que no había ni, obviamente, plan de seguridad y higiene, esas cosas no existían. Entonces, cada vez hoy tenemos más asesores y más interdisciplina. Yo hace un tiempo, nosotros con Martín, hemos incorporado profesionales de otras áreas dentro del estudio, dentro de la estructura del estudio. No siempre fueron asesores externos. Ahora trabajamos bastante con ingenieros, hasta tengo un ingeniero industrial trabajando conmigo. Pero hay una cuestión que, como tenemos muchos años trabajando dentro del estudio solo arquitectos, y ver la mirada de una persona normal, como puede ser un ingeniero, ¿no? Porque, a mí me quedó muy grabada una frase que me dijo un ingeniero que se fue a vivir a España, que trabajaba en la parte de planos eléctricos, que un día estábamos discutiendo con Martín y con Marcelo Dorsi un proyecto como nenes, como discutimos nosotros, chicaneándonos y peleándonos. Y él en un momento dejó de trabajar y se nos puso a mirar, era tarde, ya era 6:30, una cosa así. Y cuando me levanté medio enojado con los otros dos y me fui, me dijo, pero ustedes están jugando. Y yo dije, sí, nosotros jugamos. Bueno, ese juego, que es nuestro trabajo, que para mí llegué a la arquitectura de una forma muy aleatoria, como conté al principio, no decidí nada. Bueno, ese juego es un juego que yo no quiero dejar de jugar. O sea, es algo. Yo no pienso en jubilarme. Yo veo las conversaciones sobre jubilaciones y todo eso. Yo no quiero que me bajen de este tren, ¿viste? Yo quiero seguir acá hasta que me saquen con las patas para adelante, nada más. Bueno, luego de ese comentario mortuorio. Bueno, vamos por la vida. Sí, un edificio es un artefacto técnico que expresa, ¿no? Y expresa una voluntad de forma y expresa una estética de un tiempo también, ¿no? Entonces, nosotros en estos momentos tenemos que pensar, creo que hablo por los arquitectos, ¿no? Después, la Bauhaus había armado todo un sistema de una escuela que creo que es lo más exitoso y lo más prestigioso que tenemos y que nosotros los arquitectos lo contamos como dónde va a estudiar arquitectura, dónde mirar, es mirar en la historia y mirar cómo Bauhaus rearmó eso que se llama arquitectura y puso la agenda a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Que no existía como tema. Y yo creo que ahora, después apareció una escuela que se llama la Escuela de Ulm, también alemana, que es de la posguerra, y que empezó a mirar acerca de cómo un proyecto debía ser pensado de otro modo, ¿no? Porque la Bauhaus estaba en su origen conformada por más pintores que arquitectos. De hecho, arquitectos todavía no, exactamente arquitectos no creo que hasta Gropius estaba ahí de ser arquitecto. Lo que o sea, un arquitecto no quiere decir que es arquitecto porque tiene un título. Yo conozco muchos arquitectos que no tienen título. Y de hecho, el mejor de todos, a mi juicio Le Corbusier y otros tantos, no tenían títulos de arquitecto. Pero ¿qué hizo la Escuela de Ulm? Es repensar acerca de cómo se piensa, cómo tiene que ser un proyecto, y creo que hoy más que nunca hay que pensarlo como un artefacto climático, como una obra de ingeniería arquitectónica, ¿no? Yo creo que tenderemos a pensar carreras donde se hable de ingenieros elegantes para redefinir la profesión. Y nosotros tenemos que pensar, no desde afuera cómo quedaban las ventanitas, lo clásico que tenía de clasicidad también mucho, cómo se enseñaba la arquitectura, cómo queda más lindo, si más arriba, si es color, si es... la arquitectura hay que pensarla desde adentro, ¿no? Y surge de las entrañas de cómo ha sido ejecutada, cómo ha sido pensada como un artefacto técnico que responde a necesidades de vida, a necesidades de cómo quiero vivir, ¿no? Sacriste, que fue un enorme arquitecto argentino, decía, ¿desde dónde ponés la ventana? ¿La ventana se pone desde adentro o desde afuera? Naturalmente uno cuando dibuja una fachada está tratando de ser clásico, que no es ser moderno, y pone la ventana en relación a una composición, y la composición tiene mucho que ver con pintura, por eso hablaba de la Bauhaus con los pintores
formando esas primeras camadas de arquitectos. En cambio, Sacristi decía, yo veo allá un árbol y lo voy a encuadrar, ¿no? Voy a hacer un cuadro inverso para entrar, para entrar el paisaje a donde yo estoy sentado. Ahí estaba definiendo un poco cómo iba a ser su casa o el edificio que iba a ser. Lo que tenía que pasar adentro estaba en relación a quién vivía adentro. Lo mismo pasa con esto, por digo, artefacto climático, porque tenemos que pensar que es un artefacto que consume energía. El 50% de la energía de la arquitectura se consume, o más también, lo consume la arquitectura, perdón. Para finalizar, es decir, nosotros en las mesas de trabajo siempre participan 10, 15, hasta 20 personas han participado, que son ingenierías, diferentes filones de pensamiento y de especificidades diferentes, desde ingenieros acústicos, ingenieros en suelos, ingenieros químicos, ingenieros ambientales, ingenieros estructuralistas, por supuesto, ingenieros en carpinterías, o sea, y podría seguir nombrando, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la competencia de todos esos saberes, ahí es el arquitecto donde está, de un modo, coordinando a todos, porque tiene una voluntad de hacer su arquitectura de acuerdo, obviamente, a una forma, pero de acuerdo a un funcionamiento, a un rendimiento de ese edificio en relación a lo estético, pero también a lo energético. Quiero decir entonces que así como en la vida a todos nos debe pasar que en cada uno en su disciplina trabajamos con muchas personas que nos ayudan a hacer las cosas mejor, la arquitectura no está exenta de eso. La arquitectura trabaja en equipo. Se trabaja en equipo en el estudio, se trabaja en el equipo en la obra, y esos equipos se ramifican mucho más cuando uno empieza a hablar de esos artesanos que participan no solamente en dotarnos nosotros de saberes específicos como un herrero, sino que nos enseñan, ¿no? Si sabemos mirar, nos enseñan. Si sabemos y tenemos la humildad y inclusive la honradez de ir a ver cómo trabaja el artesano, seguro que aprenderemos, nos llevaremos un aprendizaje y seremos mejores arquitectos. Muchísimas gracias a los tres por los aportes y espero que todos lo hayan disfrutado. Bueno, a todos muchísimas gracias. No sé si lo vieron, pero la pasión, ¿no? Con lo que contó cada uno, defendió su postura, forma parte también de entender esto como una verdadera vocación. Así que tranquilamente podemos renovar el aplauso. Marcelo, gracias también por el rol de moderador. Muchas gracias. Con esto damos por finalizado las charlas aquí en la jornada de hoy en el Atlantic Real Estate. Los invito a ponerse aquí a los 4 para poder hacer una foto con Marcelo. Marcelo, por favor, junto con Homero, con Eduardo y con Oscar.